Pues muy buenas tardes, ya es lunes, pasan las 5:30 de la tarde y como todos los lunes tenemos los videopodcasts de negocios de éxito con nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría, Leopoldo Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy bien, Víctor. Aquí Pues el mes de divinamente. agosto, ¿verdad? Mitad de mes. Y hoy traemos un tema que no es por nada, no es porque lo hagamos hecho, lo vayamos a hacer nosotros, o lo hayamos pensado nosotros, pero deberíamos de cobrar. Por este vídeo deberíamos de cobrar. Deberíamos, en vez de sacarlo en tal, deberíamos de cobrar por él. Porque vamos a traer tres ideas súper, vamos, súper sencillas que le van a dar un empujón grande a cualquier negocio que, que de estas típicas cosas que joder, ¿y cómo no me he enterado yo de esto antes, ¿no? Pero bueno, venga, vamos con ello. Vamos al lío, como siempre decimos. Bueno, interesante donde lo haya, porque al final sí es cierto que muchas veces pensamos, ¿no? Cómo poner fin a ese caos, ¿no? Que tenemos en el día a día y diseñar, ¿no? El negocio como un sistema clave, sobre todo, yo creo, ¿verdad? Sí, eso es lo que falta, lo que le falta a la mayoría de los negocios y la razón más de más peso por los cuales los negocios no avanzan. Pero bueno, y vamos a aprovechar que estamos en agosto, que está medio país, está en la playa. eh, Reflexionando, medio país está en la playa reflexionando. claro, efectivamente. Y tú estás en un punto que dices, bueno, pues no sé si salgo o no, o en qué punto estoy, ¿no? Eh, y lo primero que normalmente se nos viene a la cabeza es decir, bueno, venga, vamos a empujar, vamos a trabajar más. Pero realmente es todo lo contrario lo que deberíamos de hacer. Lo que debemos de hacer es aprovechar justo que es un poco lo que queremos, de lo que venimos hablando durante todo este mes de agosto. eh, y es que este mes de agosto lo que te permite es parar, mirar a tu alrededor y rediseñar con la cabeza. Una cosa que normalmente los negocios no tienen, que es un sistema, un pequeño sistema que ordene un poco las cosas, ¿no? Normalmente, los pequeños negocios vamos todos como pollos sin cabeza, ¿eh? Y no es culpa del mercado, no es culpa de que tu cliente te pague antes o te pague después, sino que es que directamente el modelo que usas no está pensado, tu modelo no está pensado para funcionar sin ti. Es un modelo que normalmente está diseñado a tu alrededor, de tal manera que si no estás tú ahí, pues parece que las cosas no funcionan o realmente no funcionan, ¿no? Eh, y no vamos a... Y esto tampoco se trata de motivación, ni de hacerte soñar, ni decirte que es que las cosas en el mes de septiembre se van a arreglar de golpe y va a venir tu hada madrina con la varita mágica y si estás aquí te va a poner aquí. No. Lo que vamos a hacer es tú eres el que lo va a hacer y vamos a empezar por lo básico. Y lo básico es ver la estructura que sostiene tu día a día. Dónde, por dónde entra el dinero, por dónde se escapa el dinero. Si mañana, por las circunstancias que sea, te tuvieras que ausentar una semana de tu negocio, ¿qué pasaría? Y es que este caos, en el que normalmente están envueltos los pequeños negocios, no es una casualidad, es lo que hemos dicho siempre. Ir demorando o ir posponiendo las decisiones importantes y dedicarnos exclusivamente a cosas urgentes. ¿Y qué ocurre? Pues que al final nunca tomas una decisión a tiempo. Y bueno, y además todo esto a más viene de un punto, de una premisa, de una suposición eh, totalmente equivocada. Eh, Tú te piensas que hay poco margen de mejora, que ya estás bastante ajustado, que aunque vendieras algo más o que cobraras antes, seguirías teniendo esos problemas de liquidez. Eh, y yo me pregunto, ¿de verdad? O sea, ¿estás seguro de que eso es así? Eh, Porque te estás engañando, te estás haciendo trampas. Si estás en la cuerda floja,
eh, a lo mejor el problema no es cuánto ganas, el problema es cómo lo gestionas, porque probablemente podrías estar facturando más, pero a lo mejor eso te haría eh, que tus problemas crecieran, con lo cual estarías un poco en la misma. Y la famosa frase, que es que esa la podían poner en una lápida de más de uno, es que las cosas son así, eh, y es la forma de engañarte y decir, bueno, pues no hago nada, pues porque total, como siempre las cosas han sido así, pues para qué, ¿no? Y tú vas apurando, ajustando, quitando un céntimo de aquí, poniendo un céntimo allí. eh, y hay negocios que con mucha menos facturación seguramente pagan a tiempo y no viven con esa ansiedad con la que llegas a cada fin de mes. Así que vamos a desmontar esa suposición. Tu problema no es económico, no es principalmente económico. Tu problema fundamentalmente es mental. Porque además, si vives sin liquidez, con márgenes pequeños, ni vas a tener paz, y si no tienes paz, por supuesto, paz mental, no vas a tener nunca claridad para decidir. Así que bueno, una vez ya da este baño de realidad, vamos a ver qué cosas tendrían que pasar o qué pequeñas cosas tendrían que pasar para que todo esto, para que toda tu historia cambiara, ¿no? La primera es tener el control real de tus gastos, de los gastos fijos y de los gastos variables, sin excusa ninguna. Es lo primero que tienes que ponerte, saber exactamente qué gastas, cuánto gastas y en qué lo gastas. Eh, Luego, crear un sistema, porque importante es trabajar, importante es vender, pero mucho más importante es cobrar. Y entonces tus ingresos no deben depender de cuándo tu cliente quiera pagar, sino debe depender de tu sistema de cobro, un sistema de cobro creado por ti. O sea, si trabajas, si vendes, si prestas un servicio, pues eres tú el que tienes que fijar los plazos de cobrar. Y luego, todo el mundo deberíamos de tener una reserva, eh, bueno, mínima también, por pequeña que sea, da igual, para que cuando ocurra cualquier cosa, cualquier imprevisto, no dependas de, pues eso, de más agobio, de a ver cómo lo hago, tal, para salir adelante, sino que tengas ahí, vamos a llamarlo colchón, vamos a llamarlo como quieras. Eh, y esto no requiere que factures más, lo que requiere es que, bueno, que pongas un poco de orden en casa, ¿no? Así que vamos como todos estos últimos episodios, con una estrategia de 3 pasos muy sencillos y que puedes poner en marcha ya. El primero es coger y recortar un 15% de los gastos innecesarios hoy mismo. Y dirás, bueno, y tal. No. Coge un Excel, te abres un Excel en el ordenador, me da igual una libreta, la libreta que decíamos estar de vacaciones, la libreta que decíamos que tienes en el hotel, y tu app del banco. Y miras los movimientos de los 3 últimos meses. Y miras a ver cada gasto. Y clasificas esos gastos. Y miras a ver si esos gastos te acercan a tus objetivos o simplemente son gastos que se han quedado ahí. Y que además o cosas que además incluso, pues software que pensabas utilizar y que estás pagando el mantenimiento y que nunca llegaste a poner en marcha, suscripciones que creías que en un momento determinado te podían ayudar o te podían tal, y luego, no lo sé, revistas o publicaciones o gente que publica de tu sector, que publica cosas y que luego no tienen ni tiempo de leerlo. Y aquellos pequeños gastos mensuales, que son pequeños, pero que tú vas sumando y al final eso se convierte en un agujero. Y no estamos hablando de ser tacaños, estamos hablando de ser profesionales. O sea que si controlas y sabes en qué estás gastando, pues podrás reducir esos gastos.
Luego, el segundo punto que hablábamos antes, de que tiene que ver con los clientes, tienes que rediseñar tus condiciones de cobro. Si cobras al final, no cobras ni un adelanto, bueno, pues vas a depender de que el cliente, del humor que tenga el cliente, fías de la buena voluntad y en un momento determinado, cuando quieres ir a cobrar, pues te pone alguna pega, te pone alguna puñeta, que si algo no va, que si algo sí va, tal, lo cual es absolutamente absurdo. Con lo cual, deberías de pedir como mínimo un 30 o un 50, si no cobras al contado, a la entrega, deberías de cobrar un 30 o un 50% por adelantado. Cierra fechas de vencimiento claras. Y luego, porque hay gente que a lo mejor no es mala voluntad, lo que tiene es que se le ha olvidado, con lo cual, y entonces deberías de tener automatizados unos recordatorios de pago. Porque recuerda, no cobras solo por trabajar, cobras porque tienes un negocio y ese negocio te da una estabilidad. Y luego el tercer paso, eh, también súper sencillo, tienes que abrir una cuenta para reservas, una cuenta de reservas. Eh, y la vas a abrir ya, y la vas a abrir aunque sea con 100 euros. Eh, el objetivo, tienes que crear una hucha que sea en un plazo corto de tiempo que equivalga a al menos 2 meses de tus gastos fijos. Y tus gastos fijos incluye algo que mucha gente no hace por ser el dueño del negocio, que es ponerse un sueldo. Y entonces, cada vez que cobres una factura, de esa factura apartas un porcentaje, el que sea, y lo dejas ahí y no lo tocas. Porque no es, esto no es no se llama ahorrar, se llama tranquilidad. Y es lo que hay. Con lo cual, por recapitular y volver sobre todo lo que hemos hablado, eh, ¿qué va a pasar si no haces esto que te estamos diciendo? Perdón, al revés. ¿Qué va a pasar si lo haces? Si lo haces, bueno, vas a tener algo que muy poca gente tiene, que es control sobre tu negocio. En segundo lugar, vas a poder tomar decisiones sin miedo, sin miedo. Con lo cual vas a poder tomar decisiones, bueno, pues con mucho más objetivas, con mucha más tranquilidad. No vas a tener que cobrar, perdón, cobrar, no vas a tener que correr detrás del dinero. En el momento que vayas sobrado económicamente, vas a poder negociar mucho mejor con proveedores y clientes. ¿Y esto a qué te va a llevar, además? A una cosa que probablemente el 80%, que del 80% de los dueños de negocio no les pasa, que es dormir tranquilo. Por contra, si no hacer nada, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que cualquier contratiempo, me da igual que se te estropee la furgoneta, que se te estropee el aire acondicionado, que te tengan que sacar una muela, eh, pues va a ser un auténtico drama. No vas a poder elegir a tus clientes. Si vas apurado, vas a tener que comerte a los clientes malos. Y además, una cosa que le pasa a la mayoría de los dueños de negocio es que eres el empleado que menos cobra, que más trabaja y que menos vacaciones tiene. Y además, no vas a crecer, es imposible. Lo único que va a pasar con tu negocio es que te vas a mantener en el trabajo, y esa línea a lo que suele tender normalmente es hacia abajo, ¿no? Así que bueno, y por acabar, no sé, ¿les podemos poner una tarea o...? Tarea, tarea. Bueno, es muy importante e interesante todo lo que has dicho, incluso ya casi que va intrínseco la tarea, ¿no? Liquidez, abre una cuenta, empieza a ver un poco todos esos gastos, optimizar al fin y al cabo, ¿no? El negocio. Por lo tanto, tarea, venga, sí, cerramos con estos tips, Sí. con una tarea, venga. Venga, pues lo que, bueno, los los tres pasos que hemos dicho. Coge los últimos, los extractos del banco de los 3 meses y marca 5 gastos. 5 gastos que puedes eliminar.
Ni 1 ni 10, 5. Ábrete una nueva cuenta que sea solamente para esto que hemos dicho de las reservas. Y decide qué porcentaje de cada factura vas a guardar desde ya. Y eso como si lo hubieran esculpido en piedra. Si es un 1, si es un 2, si es un 5, lo que sea. Lo haces sin más. Y bueno, y comparte, por supuesto. Comparte ese recorte o ese sistema que vas a empezar a hacer con el hashtag AM, el hashtag liquidez real. Cuéntanoslo y en el momento que eso lo cuentes, te va a servir a ti como una especie de compromiso de cara a ti mismo y a los demás. Y habrá más gente que vea la oportunidad y que diga, joder, qué fácil, ¿no? Qué fácil es esto y por qué no lo habré hecho antes. Y bueno, ¿y qué va a cambiar? Pues al final lo más importante, vas a dejar de gestionar desde la urgencia, porque no nos equivoquemos, tu negocio necesita un sistema que lo sostenga, eh, porque, bueno, pues todos somos humanos y no todo el mundo es capaz, es que ni un deportista de élite puede estar empujando al 100% a cada momento. Habrá días que estés mejor, habrá días que no estés a tope, con lo cual empieza a crear el sistema. Agosto es el mejor mes para hacerlo porque, porque estarás más tranquilo y podrás pensar. Y si haces esto, bueno, pues va a ser el principio de un negocio, o sea, de darle más solidez a tu negocio. eh, Seguro que vas a tener un negocio, vas a estar mucho más tranquilo y por supuesto, pues va a depender de ti y en muchos casos sin que estés tú presente. Muy bien, y todo bajo el hashtag que nos lo comenten y compartan AM y liquidez real. Por lo tanto, bueno, nos quedamos con esos tips, Leopoldo, muy, muy, muy interesante, claro que sí, para ser 18 de agosto, que está ahí a mitad ya de agosto, pasamos el Ecuador del mes de agosto, por lo tanto todavía hay 2 semanas de por medio para que puedan analizar y hacer ese ejercicio interno, ¿no? No vamos a Ujú. pasar lista para ver quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho, pero lo que tú dices, ¿no? Si quieres cambiar tu situación, debes de hacer cosas diferentes a las que estás haciendo, porque es tu situación actual. Por lo tanto, renovarse o morir, como se suele decir. Así que fenomenal. Oye, nos quedamos con esos tips, como os decía, 18. Un placer, claro que sí, Leopoldo, semana tras semana que nos traigas estos tips y concretamente hablando de este, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Cómo poner fin a ese caos que tenemos del día a día en nuestro negocio y poder diseñarlo aún más, si cabe, con esa profesionalidad que vamos buscando todos, ¿no? Ujú. Esto nos permitirá ser sostenibles en el tiempo, que es muy importante también, ¿no? La Y, sostenibilidad en el tiempo del negocio. y no morir en el intento, que también es Y no importante. morir, y no morir en el intento. Fenomenal. Venga, pues oye, lo dicho, que activen la campanilla si quieren recibir nuevos videopodcasts. La semana que viene más, mejor no lo sé, pero con mucho más contenido, como siempre decimos. Seguro, seguro que sí. Nos vemos el lunes que viene, que ya es último lunes del mes de De agosto y nos agosto. ponemos en el 25 y que además vamos a hablar de otro tema también interesante, el cómo diversificar esa cartera de clientes sin dejarte entre medias clientes por medio, ¿no? Ujú. Leopoldo, un placer, nos vemos el lunes que viene, pasa buen día, buena semana y mejor fin de semana. Igual, Víctor. Hasta Chao. luego.